Hola amigos de Historias de Fútbol. Hoy hay que comentar más cosas porque realmente están pasando muchas cosas en esta jornada de selecciones, tanto de la Eurocopa como los amistosos, que es lo que vamos a comentar hoy, como la clasificación para ya el Mundial en Sudamérica. Pero vamos con lo de Alemania. Y una pregunta: ¿es tan grave la crisis que está pasando el fútbol alemán, o más en concreto la selección alemana? Vamos a hablar de ello. Bien, ahora que estamos en la sombra podemos hablar tranquilamente un poquito de ello, si me permite la batería, claro, que he salido de casa y no me he dado cuenta de que no había cogido una batería nueva, pero en fin, vamos rápidamente. Hoy quería comentar la derrota que sufrió Alemania en un partido amistoso, concretamente ayer, aunque según vais a ver el vídeo va a ser anteayer, ante Japón. Nada más y nada menos por un 1-4 en Wolfsburgo. Esto no es una cuestión única, porque la selección alemana lleva bastantes derrotas seguidas en amistosos. Hay que recordar que Alemania va a organizar la próxima Eurocopa, el próximo verano, en 2024, y ya está clasificada para el torneo, por lo tanto no está jugando más que partidos amistosos. Pero en los últimos meses, es decir, desde marzo, fue el último partido que ganaron a Perú en partido amistoso. Después de eso han perdido contra Polonia, han perdido contra Colombia, han perdido esta vez contra Japón y han empatado contra Ucrania. Es decir, en muchos meses para una selección como Alemania es mucho tiempo. Pero si además repasamos también un poquito los últimos torneos, nos vamos a dar cuenta de que desde 2014, que ganan el título mundial, luego en 2016 en la Eurocopa de Francia llegan a semifinales, pero a partir de ahí la nada, porque en el Mundial de 2018 se quedaron fuera en la fase de grupos, y en el Mundial del 2022 también se quedaron fuera en la fase de grupos, algo inconcebible básicamente para una selección de Alemania, de lo que todos podemos entender que es Alemania. Es decir, la famosa frase de Lineker de el fútbol es un juego de 11 contra 11 que siempre termina ganando Alemania, hoy en día no es nada cierto. Se está hablando mucho de todo esto. He visto varias cosas que me han llamado la atención. Primero se está hablando de Flick, si se le está haciendo la cama, si no. Hay más detalles en uno de los goles contra Japón, que Rüdiger está como demasiado lento y no se entiende muy bien el por qué. Se está hablando un poquito de eso, ¿no? ¿Sería posible que le estuvieran haciendo la cama al seleccionador? Hay que recordar que es uno de los entrenadores de selección mejor pagados del mundo, por cierto, que yo no sé si tendría nada que ver, pero es un apunte que hay que también tener en cuenta. Se está hablando también de que si acaso ya no tiene suficientes jugadores, es decir, si nos ponemos a pensar, hay una parte que es verdad, es decir, si nos ponemos a pensar un poco en la plantilla o en los jugadores que van normalmente, sí, vamos encontrando algunos jugadores, vamos encontrando un Kai Havertz, Rüdiger, vamos a Kimmich, gente competente, ¿no? Digámoslo de alguna manera. Pero sí es cierto que, excepto Musiala, que sí que podría llegar a ser una gran estrella, los demás se han quedado un poquito atrás. Pero no creo que tenga mala selección. No tiene selección, para mí, bajo mi opinión, al menos, para no competir un poco a un nivel un poco mejor. Le pasa un poquito lo mismo que le puede pasar a Italia o incluso a España. Pero también se está hablando de, no fue Guardiola el culpable. Eso se lo vi en unas declaraciones hace unos años a Schweinsteiger, que él decía eso, que como Guardiola llegó al Bayern,
empezó a inculcar una forma de jugar totalmente distinta a la clásica alemana, eso se había llevado a la selección y eso había hecho que se perdiera un poquito la identidad del fútbol alemán en ese sentido, y que era eso el responsable de los malos resultados, en este caso de la selección. Bueno, yo en eso no estoy de acuerdo, básicamente porque ese tipo de cosas luego no se han visto en el Bayern. En el Bayern Múnich, por ejemplo, ha seguido manteniendo y sigue manteniendo un nivel bastante alto en Europa. Sí es cierto que puede estar bajando un poquito el nivel, y sí es cierto también que ahora mismo entre los titulares del Bayern Múnich, por ejemplo, la defensa, ninguno es alemán y el delantero centro es inglés. También puede ir por ahí la cosa, que no hay los suficientes jugadores como podían salir hace unos años o hace unas décadas, ¿no? Porque esto, como decía al principio, viene un poquito de lejos, no es algo que nos encontremos ahora con la sorpresa de que Alemania ya no es la Alemania de siempre, ¿no? Sino que lo estamos viendo desde hace unos años. Yo no estoy de acuerdo con esa apreciación. Yo creo que en general todo el fútbol va evolucionando de una forma que no nos esperamos, y es lógico hasta cierto punto que pasen cosas como las que estamos viendo en España, por ejemplo, la que estamos viendo a nivel de selecciones, o la que estamos viendo en Italia, que espérate que se clasifican también para la Eurocopa, que lo tienen empezando a tenerlo, no digo difícil, pero sí complicado. Y yo creo que estamos muy cerca de ver un campeón del mundo distinto, es decir, creo que si no es en el 2026, será en el 2030 o será 2034, pero que está cerca de que veamos un campeón del mundo distinto, porque la evolución es lo que tiene. Y ahora sí que vamos a encontrar, por ejemplo, jugadores japoneses que están en el máximo nivel, cosa que a lo mejor hace 20 años no encontrábamos, o de otras nacionalidades, vamos a ponerlo lo que sea. El mismo Japón, por cierto, ganó a España en el Mundial, y también ganó a Alemania. Creo recordar que ahora me baila un poquito la memoria, pero creo recordar que si no les ganaron, ahora mismo no me acuerdo del resultado, pero sí que se lo pusieron muy difícil. Es decir, me apetecía un poquito reflexionar sobre esto, ¿no? Sobre hasta qué nivel está cambiando el fútbol, y sobre todo que Alemania siempre ha sido una selección de lo más fuerte y se está viendo con problemas. Sí, incluso he visto a gente que es tan pesimista como que tiene miedo de que sea la peor papel que hace una selección anfitriona en una Eurocopa, y lo comparaban un poquito con Austria en el 2008. No lo sé, desde luego, como hay una cosa que está clara, que es el puesto de Hansi Flick. Yo creo que está muy entredicho, y a ver si llega a la Eurocopa. No descartaría que pasaran cosas antes de la Eurocopa. También es difícil, porque también yo creo que lo vería como un error, ¿no? De cargarse la entrenadora meses antes de empezar el torneo. No lo sé, tampoco lo veo, pero tampoco lo quiero descartar del todo. En fin, esto es un poquito una reflexión que me apetece hacer, y que ya vais a ver viendo como en el canal voy a hacer mucho más de esto. Quiero hablar un poco de actualidad y hacer estos pequeños vídeos que tampoco cuestan mucho, donde podamos hablar un poquito de todo este tipo de cosas. Me gustaría hacer otro vídeo a lo largo de toda la semana de las cosas más interesantes que han pasado en la jornada de clasificación de la Euro. E incluso también me gustaría hablar de la fase de clasificación del Mundial, que ya ha empezado en Sudamérica, me parece interesante, y demás cosas que se vayan surgiendo a lo largo de la semana. También tengo pensado hacer varias cosas de onces históricos, de ese tipo de cosas. Creo que empezar a hablar de esto y hacer cosas más largas
le va a venir bien al canal. Así que ahí estamos. De momento vamos a dejar esto aquí y nos vemos muy pronto. Y suscríbete al canal, por supuesto. Nos vemos pronto. Adiós.